Si algún día el sistema se derrumba, no preguntes por qué. Pregunta, ¿quién es aquel a quien nunca os atrevisteis a nombrar? Esa frase se me quedó en la cabeza durante 27 meses, y hoy volvió a resonar como una cuchilla que corta el aire helado de Madrid. Antes de empezar, si alguna vez has sentido la injusticia y las puñaladas por la espalda en el trabajo, dale like, suscríbete y deja un comentario con lo que piensas, porque esta historia, te lo prometo, te tendrá pegado a la pantalla. No figuraba en el organigrama, no tenía correo interno, no aparecía en la foto del team building en la sierra. En Slack era solo una cuenta secundaria, un identificador frío. Pero el sistema mismo en el que Cavara Corporation apostaba su futuro, ese del que se vanagloriaban ante bancos en Barcelona, Sevilla e incluso Frankfurt, fue obra mía. Me llamaban contratista externo. Yo me llamaba fantasma, y si Cavara seguía viva, era gracias a mí, quien vertió sangre fría en líneas de código, forjando un esqueleto de acero capaz de resistir cualquier fraude. Marcus, el director financiero, era el único que sabía que existía. Hablábamos en llamadas apresuradas a medianoche. Nunca me preguntó, ¿cuándo estará listo? Solo decía, mantenedlos honestos. Levantad barreras. Y eso hice. Sin presentaciones de PowerPoint, sin KPIs llamativos, solo sistemas pulidos que superaron 2 auditorías consecutivas en 2023. Recuerdo que una vez Marcus susurró, «Eres el paracaídas que no saben que llevan puesto». Me reí y respondí, «Sí, hasta que intenten saltar». Nunca necesité la fama. Que los vicepresidentes peleen por su sitio, que presuman trajes nuevos en LinkedIn, que finjan discursos en congresos en Valencia. Yo solo necesitaba una cocina pequeña, una taza de café amargo, un gato que vomitara sobre el cable Ethernet y el silencio de quien trabaja en las sombras. Eso era mi paraíso. Pero un día, ese paraíso se resquebrajó. Marcus desapareció. Un correo frío de su asistente. Está de baja, indefinida. Ninguna llamada, ninguna palabra final. Fue como si la única persona que reconocía mi existencia hubiera sido borrada del tablero. Madrid se volvió más fría que nunca. La oficina de Cavara en la Avenida de América brillaba como una catedral tecnológica, pero dentro yo era un fantasma errante. En las juntas, mi nombre jamás se pronunciaba. En las celebraciones chocaban copas de Rioja mientras hablaban de la nueva era. ¿Y yo? Estaba frente a la pantalla, controlando cada señal que viajaba entre los bancos y el sistema. En ese momento me repetí, «No tengas miedo. Has sobrevivido a reestructuraciones antes. Mantente en silencio. Observa. Registra todo. Ton». Pero sabía que mi silencio tenía valor, y que un día se convertiría en arma. Seguí trabajando, seguí codificando, incrustando mi firma digital en lo profundo del sistema como una marca de agua invisible. Si alguien tocaba eso sin el protocolo adecuado, todo dispararía una alarma. Lo llamé la conciencia digital, una verdad que la dirección nunca quiso ver. En Madrid, cuando la noche caía sobre la Plaza Mayor, la gente chocaba cervezas y reía. ¿Y yo? Me sentaba solo, la pantalla del portátil iluminada en azul, los dedos tecleando línea tras línea. Ya no pensaba en gloria ni en reconocimiento, solo pensaba, cuando me empujen fuera, ¿se darán cuenta de que se están quitando la mascarilla de oxígeno a sí mismos? A la mañana siguiente supe la noticia. Un rostro nuevo empezó a aparecer más en las reuniones. Eric Donovan, vicepresidente de Estrategia Operacional. Un título pomposo, pero su verdadero trabajo era esperar la oportunidad para colarse y arrebatar el poder. Un hombre de camisas impecables, sonrisa gracienta y un perfil de LinkedIn con foto en Davos, cuando en realidad solo había ido a esquiar con la familia en Andorra. Empezó a hacer preguntas. ¿Quién se encarga de este módulo? Porque hay todavía un contrato externo. A sus ojos, yo era solo el recurso a cargo del módulo de compliance. Un número, una carga, un nombre que ni siquiera conocía. El día que Marcus desapareció, supe que las sombras a mi alrededor se volverían más densas. Pero también supe,
Cuando Donovan se atreviera a tocar el sistema, lo que arrastraría no sería solo un contrato, sería toda la corporación. Y yo, el fantasma sin nombre, dejaría que el sistema hablara por mí. Madrid, a comienzos de semana, tenía un frío seco y punzante. La Gran Vía seguía deslumbrando con sus carteles, pero dentro de la oficina de Cavara en la Avenida de América, el aire se espesaba como si alguien acabara de liberar gas venenoso. Y el nombre que hizo contener la respiración a todo el 14º piso fue Eric Donovan. El hombre se proclamó jefe de operaciones interino en el momento en que Marcus desapareció. En 72 horas había enviado una ráfaga de correos de reforma, renombrar departamentos, borrar canales de Slack, exigir que todos entregaran un informe de impacto personal cada semana. La gente lo llamaba la fase de transparencia. Yo la llamaba el matadero de papeles. Observé, guardé silencio. Aún no me había visto. No entendía que justo bajo sus pies la base sobre la que se apoyaba era algo que yo había construido con sangre fría y café amargo. Pero nadie puede esconderse para siempre. Viernes, Dino. 2. Un mensaje apareció en mi pantalla. Su acceso será revisado pronto. Prepárese para justificar su participación. Sin firma. Sin saludo. Una cuchilla escondida en un sobre. Lo miré durante exactamente 1 minuto y solté una risa corta, esa risa que sueltas cuando hueles el humo y sabes que se acerca un incendio. Había pasado por suficientes reestructuraciones para entender. Revisar significa eliminar y justificar significa suplicar. Y yo no suplico. Al día siguiente, en la sala de reuniones de cristal, la pecera que Eric llamaba la oficina, estuve frente a él. Llevaba una camisa ajustada, los hombros tensos, como si quisiera lucir un físico que ni el gimnasio avalaría. Julie, pasa. Hizo el gesto sin molestarse en ponerse en pie. Sobre la mesa yacía un expediente delgado. Su mano reposaba encima como si fuera un arma nuclear. Seré breve. Hemos revisado su contrato, o mejor dicho, la falta del mismo. No hay expediente en RRH. No hay asignación oficial. Solo commits de código difusos bajo una idea de contratista. Eso es inaceptable. Guardé silencio. Mi silencio lo puso nervioso, como a un perro que ladra a la nada y teme su propio eco. Continuó, con el aire arrogante de quien lee una sentencia de muerte. Usted ha aportado valor. No lo niego, pero el valor debe venir acompañado de propiedad. Ahora mismo su papel es demasiado vago. Por tanto, el contrato queda terminado de inmediato. Borre todos los datos y documentos relacionados de su máquina. Todo el trabajo pertenece a Cavara. Se detuvo, sonrió satisfecho y lanzó una frase como si la grabara en una lápida. Todo tu trabajo le pertenece a la compañía ahora. Sonreí. No era una sonrisa alegre, sino la sonrisa de quien ya había hecho la maleta antes de escuchar las palabras de despedida. Solo una pregunta, dije con calma. ¿Me podría dar esto por escrito? Pestañeó, sobresaltado por una fracción de segundo. Luego empujó una página impresa, ya firmada, por la mesa. La doblé y la guardé en el bolsillo. Entendido. Sin discusión. Sin suplicar. Innecesario. Salí, mis zapatos marcando un ritmo constante sobre el suelo de baldosas, dejándolo en la sala de cristal, triunfante como un rey que acaba de ejecutar a un fantasma. A las 9:10 de la mañana siguiente, estaba sentado en mi pequeño piso de lavapiés. Preparé una taza de café y abrí el portátil. En la fría pantalla azul aparecían miles de líneas de código, las ramas que había escrito, la lógica que había sembrado. Todas llevaban mi firma digital, y ahora, por orden de Eric, debían ser eliminadas. Cumplí exactamente lo solicitado. Borré todo, sin ocultarlo, sin backups, sin cofres secretos. Tecleé cada comando de borrado y vi las carpetas quedar vacías. Él pensó que yo era un USB, pero no sabía que yo era el plano. Lo que dejé no estaba en el portátil, yacía en lo profundo del sistema. Triggers, trampas, comprobaciones de integridad. Tocadas de la forma equivocada,
Toda la arquitectura iría al grito. Y gritó. 14:03 de ese mismo día. Cavara recibió un aviso de Banco Santander. Congelar inmediatamente la línea de crédito revolvente de 18,5 millones de euros. Motivo. Evento inusual de eliminación de credenciales, no conforme a procedimientos estándar de offboarding. Esa credencial llevaba mi nombre, mi firma digital, y ahora había sido borrada por la orden ciega de Eric. El sistema lo trató como una violación grave. Al banco no le importaba que Eric sea VP o que Julie solo fuese contratista. Solo vieron una verdad. La cadena de confianza se había roto. Mientras Eric se pavoneaba en Slack sobre ajustes de personal, yo me serví una copa de vino barato, me recliné y observé las alertas de error estallar como fuegos artificiales. No era alegría ni regodeo, solo la calma de quien puso una trampa antes y ahora oye cómo se cierra el metal. Mensajes susurrados empezaron a llegar a cuentagotas. «He oído que te has ido del proyecto. Eric dice que eres un legado antiguo, que solo complicas las cosas. El panel de análisis está hecho polvo. ¿Sabes algo?» No respondí. Innecesario. El sistema habló por mí. Y supe que esto era solo el acto de apertura. Eric creyó que había borrado un nombre. En verdad, acababa de cortar la rama principal de todo el árbol. Y cuando la savia empezara a brotar, entendería. No era yo quien necesitaba a esta empresa. Esta empresa me necesitaba a mí para sobrevivir. El lunes por la mañana en Madrid se sentía como un campo de batalla. La Gran Vía estaba abarrotada de gente camino al trabajo, mientras que dentro de Cavara cada silla de oficina temblaba con los clics frenéticos. Banco Santander había congelado la línea de crédito de la empresa. 18,5 millones de euros, la sangre vital de la compañía cortados por un supuesto comando de borrado erróneo. Pero yo sabía, no fue un error. Fue el cuchillo que Eric se clavó a sí mismo. Estaba sentada en mi pequeño piso de lavapiés, el teléfono vibrando sin parar. Slack se inundaba de mensajes. «Julie, ¿qué está pasando? Eric dice que te fuiste voluntariamente. Pero el dashboard de compliance se ha derrumbado. El banco quiere un informe urgente. ¿Tienes alguno?» No respondí. Solo sorbí café frío, con la mirada fija en los logs automáticos deslizándose, registrando cada error del sistema como un acta de acusación inapelable. A las 8:02 en punto, alguien entró en el edificio de Cavara a quien nadie esperaba. Marcus. Más delgado tras el tratamiento, pero con la mirada más fría y afilada que un bisturí. Sin aviso, sin correo. Simplemente apareció y subió directo al piso 14. En la sala de reuniones, lanzó una pregunta que dejó helado a todo el equipo legal. ¿Por qué la credencial de Julie activó un borrado anormal? ¿Quién autorizó eso? Nadie contestó. Las tapas de los portátiles se abrían y se cerraban. Contraseñas mal escritas una y otra vez. Ningún procedimiento de offboarding registrado. Ningún documento. Solo un memo estúpido, el memo que Eric me había empujado el viernes. Arrastraron a Eric a la sala. Todavía intentaba poner su sonrisa de vendedor, aunque el sudor empapaba su cuello. Julie era solo una contratista, insistió, con la voz temblorosa. No figuraba en recursos humanos. No teníamos obligación de offboarding. Solo le pedí que borrara los datos locales. Nada más. Ah. Marcus lo miró fijamente, los ojos cortando como rayos X. ¿Ordenaste borrar datos mientras su credencial seguía vinculada a la lógica de compliance? ¿Sabes que eso activó una alerta directa al banco? Eric balbuceó. Yo pensé. ¿Pensaste? Marcus lo interrumpió, con una voz tan fría que erizó la piel en la sala. ¿Pensaste que podías borrar a la única persona que mantenía el latido del sistema como si borraras un archivo viejo en Google Drive? Podía imaginarlo desde lejos. La boca de Eric abierta, sin poder pronunciar palabra, toda la sala en silencio, salvo por el zumbido desesperado de la ventilación. Una hora después, el memo con la firma de Eric se proyectó en la pantalla grande. Ángela, de legal, leyó cada línea despacio y con claridad. Efectivo de inmediato. Terminación de servicios del proveedor. Todos los datos y sistemas deben ser eliminados permanentemente.
Luego alzó la vista, dictando la sentencia de muerte. Esto viola directamente 3 cláusulas de confidencialidad en el contrato original. Esto ya no es mala gestión. Esto es negligencia grave, potencialmente clasificada como breach a nivel bancario. Eric se quedó paralizado. La sonrisa falsa se había esfumado, dejando un rostro pálido y unos labios temblorosos. En mi piso, abrí la carpeta Just in Case. Dentro, el memo escaneado, con la firma clara de Eric, sellado con la hora justo antes de la alerta del banco. Se lo reenvié a Marcus con una sola línea. Esto es todo. 2 minutos después apareció la confirmación de lectura. Supe, en ese instante, que Eric no tenía escapatoria. A las 11:40, Marcus me llamó a través de un canal temporal encriptado. Su voz era firme, decidida. Julie, el banco exige verificación del arquitecto original. ¿Puedes iniciar sesión con tu credencial una vez más? Miré la pantalla de mi portátil. Respiré hondo. Se sentía como si me llamaran de entre los muertos para demostrar que nunca desaparecí. Envíame el scope, respondí. Inicié sesión. Ejecuté el integrity check. Exactamente como esperaba. Los intentos de sobreescritura habían fallado, la auditoría había rechazado el borrado. Cada rastro estaba intacto. Exporté un CSV limpio con una nota breve. La arquitectura fue diseñada para colapsar si se alteraba fuera del procedimiento. Y colapsó, como estaba previsto. Sin emoción, sin justificación. Solo la verdad. En Cavara, Marcus presentó los resultados ante legal y el equipo técnico. Una línea roja brillaba en la pantalla. Deletion Event, User ID. Julie. Triggered Cascade Failure. Golpeó suavemente la mesa y pronunció las palabras finales que destrozaron a Eric. Tú mismo activaste la bomba de tiempo y hasta la firmaste. La sala quedó muda. Solo quedó la respiración entrecortada de Eric, como un hombre ahogándose que intenta salir a flote. Aquella tarde, cuando la luz atravesaba la Plaza Cibeles, recibí un mensaje. Acceso de Eric totalmente suspendido. Investigación interna en curso. Legal llama a esto la fase de containment. Containment. La palabra resonó en mi cabeza como una nota perfecta. Bebí un sorbo de vino barato, dejando que el ruido de Madrid entrara por la ventana, sin sonrisas, sin celebraciones. Solo sentada allí, escuchando cómo el silencio se volvía más pesado, el silencio que había hecho justicia por mí. Eric pensó una vez que podía borrar a un fantasma. Pero el fantasma era el propio cimiento, y cuando blandió su espada, el edificio empezó a caer. Ese lunes, Madrid ardía bajo el sol, pero dentro de Cavara el sol se había apagado. Los rumores corrían más rápido que los comunicados de prensa. Eric ha sido suspendido. La gente susurraba en los pasillos, fingiendo rellenar sus vasos solo para escuchar. Slack era un enredo de emojis con ojos desorbitados. Y yo todavía en mi pequeño piso de lavapiés. Con el gato dormido sobre la impresora observaba todo en silencio. No necesitaba abrirme paso en la oficina para saber lo que pasaba. Los registros que había construido hacían ese trabajo, anotando cada latido, cada desliz, cada firma mal puesta. 14. 17. Apareció un mensaje de Marcus. El banco exige la recuperación del sistema. Solo aceptarán la validación del arquitecto original. He restaurado una credencial una vez. Puedes empezar de inmediato, sin adornos, sin disculpas. Solo una orden fría entrelazada con confianza. Escribí una sola palabra. Entendido. Arranqué el portátil en Cold Boot. Introduje la secuencia de claves de seguridad que solo Marcus y yo conocíamos. La pantalla negra se iluminó y me saludó con una pequeña línea. Firma reconocida. En 12 minutos reconstruí el módulo de compliance. Las ramas de código antiguas reaparecieron como nervios volviendo a conectarse. El bucle de auditoría se reinició. La señal del banco pasó de rojo a verde. Sin aplausos, sin vítores. Solo un bip, seco confirmando. Integridad restaurada. Mientras tanto, en el piso 14 de Cavara, se producía una ejecución sin una gota de sangre. Marcus se sentó frente a Eric con Ángela de legal en la mesa.
Los dedos de Marcus golpeaban suavemente el memo, la sentencia que Eric había escrito él mismo. El banco confirma que ella restauró el sistema en 12 minutos, dijo Marcus, con voz fría y afilada como el acero. ¿Sabes lo que significa? Eric tragó en seco. Su cara se volvió del color del yeso. Ángela cerró el expediente de golpe y lo miró directo a los ojos. Señor Donovan, usted creó un riesgo legal a nivel bancario. Crédito congelado, el banco exigiendo explicaciones, y la evidencia muestra que usted firmó la orden de borrado. Esto ya no es reestructuración. Esto es negligencia grave que puede conllevar responsabilidad personal. Una frase, limpia como un tajo. Y cuando Marcus concluyó, con efecto inmediato, su acceso queda totalmente suspendido. Imaginé la silla bajo Eric crujir como una línea de código rota. No ofreció protesta, ni súplica de inocencia. Salió arrastrando los pies, su tarjeta bloqueada, escoltado por seguridad como una sombra vacía. 16:43. Marcus me llamó otra vez. Directo, sin ceremonia. Julie, tu contrato será restituido. Necesitamos discutir un plan a largo plazo. Y, gracias. Guardé silencio unos segundos. Ese gracias sonaba como una nota fuera de lugar tras la tormenta. Respondí brevemente. Entendido. Algunos silencios no necesitan palabras. Ese silencio era la única justicia que necesitaba. Esa noche me senté sola con una taza de té flojo, el portátil cerrado. Cavara sobreviviría como todas las compañías que rozan el abismo y encuentran el camino de regreso. El consejo contrataría a un consultor engominado, traje Hugo Boss, para hacer una presentación titulada Lo que aprendimos. Renombrarían este fracaso como lección de resiliencia y vestirían una herida vieja con ropas nuevas. ¿Y yo? Yo sabía la verdad. La justicia estaba codificada en el sistema y había funcionado. No necesitaba volver a ser una sombra bajo un contrato ambiguo. Lo vi claro. Sin mí se asfixiaban. Conmigo preferían olvidar. Elegí otro camino. Silencio. Pero el silencio de quien sostiene un arma. Antes de apagar la luz, abrí el último archivo de logs y añadí una línea de anotación. Credential deletion triggered compliance cascade. Behavior not accidental. It was by design. Lo envié a Marcus, junto con el memo original escaneado. Sin explicaciones. No hacían falta. Cerré el portátil y observé cómo el té se enfriaba como el último aliento de un día largo. Madrid rugía afuera, pero dentro de mi pequeño piso todo estaba quieto. El gato se movió en sueños. La nevera zumbaba, y yo susurré una frase solo para mí. La próxima vez, léelo bien antes de firmar. No victoria, no venganza, solo la verdad, grabada en cada línea de código y cada pulsación de tecla. La verdad no se puede borrar. Madrid ardía con sus luces de neón, pero dentro de mí solo quedaba un murmullo, el eco de cada tecla que alguna vez escribí. Eric había intentado borrar un nombre, pero lo que borró fue el oxígeno mismo de la corporación. Yo nunca necesité un puesto en el organigrama ni una foto en la montaña. Mi contrato no estaba en recursos humanos, estaba tatuado en cada línea de código que mantenía a Cavara de pie. Cuando vi su figura escoltada fuera del edificio, comprendí lo que siempre supe. Los trajes caros y las sonrisas impostadas se derrumban en segundos, mientras que lo invisible permanece. Y yo era lo invisible. No gané fama, no recibí medallas, pero obtuve algo más fuerte, la certeza de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de hablar. Si alguna vez te han tratado como un fantasma, si sabes lo que es darlo todo y ser borrado de un plumazo, esta historia es también la tuya. Dale like, suscríbete y deja un comentario. Quiero leer tu voz entre las sombras, porque quizás tú también seas ese fantasma que un día hará temblar los cimientos. ¿Alguna vez has sentido que tu vida era una cadena interminable de sacrificios, solo para que todo se derrumbara de repente en un solo momento? Eso fue exactamente lo que experimenté. Una noche, cuando pensé que recibiría reconocimiento,
se convirtió en una humillación pública de la que nunca pude deshacerme. Antes de contarte esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Vamos a descubrir qué realmente ocurre cuando alguien lo da todo, solo para ser traicionado en el mismo momento en que pensaba que había alcanzado la cima de su carrera. Soy Javier González, y nunca olvidaré ese momento cuando una sala llena de aplausos de repente se convirtió en un escenario para mi humillación pública. El salón del banquete brillaba bajo las luces del candelabro dorado. El sonido de las copas de champán, al chocar, se escuchaba cada vez que se tocaban. Las risas resonaban por todo el amplio espacio, y un enorme cartel colgaba en la pared con las palabras en negrita: «Felicidades por la innovación». Acababan de llamarme. Después de 17 años de dedicación, estaba a punto de ser honrado por liderar el diseño de la red global más grande de la compañía, un acuerdo de $1, 9.000 millones en contratos internacionales. Mi corazón latía rápidamente mientras caminaba hacia el podio, sintiendo la bienvenida de todas las miradas. Debería haber sido el momento más orgulloso de mi carrera. Pero en lugar de felicitaciones, Graham Delacroix, el CEO de la compañía, levantó su copa y silenció la sala con su voz imponente. «Esta noche servirá como recordatorio», dijo, haciendo una pausa mientras todas las miradas estaban sobre él. «La creatividad puede venir de muchas manos, pero el control le pertenece solo a una persona». Sus palabras me golpearon como un cuchillo en el corazón. El aplauso se desvaneció. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire, aún sobre platos de comida sin tocar. Toda la fiesta se congeló en ese momento. Solo la música de fondo se reanudó rápidamente, pero fue interrumpida abruptamente. «Esta noche», continuó Graham, «el salario de Javier será reducido en un 70%. Esas palabras resonaron como un trueno en la sala. La multitud estaba atónita y el silencio lo envolvió todo. Un profundo sentimiento de humillación se apoderó de mi cuerpo. Pero lo que me frustró no fue el shock, fue la ira que se había acumulado hasta el punto en que no pude contenerla. Mi rostro permaneció calmado, sin verse afectado por la mirada fría y penetrante de 200 ojos. Pero por dentro, la vergüenza y la insatisfacción ardían como fuego, mezcladas con una incredulidad total. En solo una frase, Graham convirtió una celebración en un espectáculo humillante. Dediqué 17 años de mi vida a esta compañía, sudando, sacrificando tiempo con mi familia, perdiéndome momentos importantes como cumpleaños y cenas familiares, todo para construir un sistema que ahora se trataba como algo insignificante. Graham no entendió nada sobre sacrificio, sobre esas largas noches en las que trabajaba hasta agotarme, o los días que pasaba en los pasillos del hospital con mi computadora de escritorio, trabajando mientras mi madre recibía tratamiento. Para él, todo era solo una herramienta para demostrar poder. De pie, en medio de la habitación desconocida, las luces deslumbrantes parecían incapaces de despertarme. Sentí cada latido de mi corazón golpeando fuertemente en mi pecho. La multitud a mi alrededor aún no había recuperado el aliento después del shock, pero yo no podía respirar. Estuve quieto, sin decir una palabra, sin reaccionar. Esa sensación era algo indescriptible, pero muy real. Era ira, era humillación, era darme cuenta de que todos mis sacrificios no significaban nada. Cuando me uní a esta empresa hace 17 años, era solo un joven ingeniero, sin nada en las manos, sin antecedentes familiares, sin conexiones beneficiosas. Solo tenía un cuaderno lleno de ideas y la creencia de que si trabajaba duro, podría construir algo sostenible. Y eso es exactamente lo que hice. Di todo lo que tenía. Recuerdo las largas noches trabajando en la oficina cuando todos ya se habían ido a casa, cuando enfrentaba interminables líneas de código y errores del sistema que no dejaban de darme dolores de cabeza. Luego estaban esos breves momentos de felicidad cuando nuestro sistema funcionaba sin problemas, cuando los números en la pantalla pasaban de rojo a verde, cuando la gente aplaudía por la estabilidad, pero nadie nunca me recordaba. No necesitaba su reconocimiento, solo necesitaba que la empresa fuera estable. Pero luego,
Cuando pensé que todos mis esfuerzos serían recompensados, Graham se paró frente a mí, elogiándose a sí mismo, mientras que mis contribuciones parecían una mera sombra en esta empresa. Esa noche, todo lo que había trabajado tan duro para construir fue destrozado. Lo que alguna vez pensé que sería gloria, ahora no era más que humillación. Y fue en ese momento que me di cuenta de algo. Esta empresa nunca me reconocerá. Había perdido ocasiones importantes, días festivos y momentos preciosos con mi familia. Incluso cuando mi madre tuvo que ser hospitalizada, no pude estar a su lado. Solo tenía mi trabajo y la fría pantalla de la computadora. Todos en la empresa se felicitaban felices entre ellos. Se reunían en lujosas fiestas. Pero yo solo era una parte de la maquinaria, nunca verdaderamente reconocido. Nunca olvidaré esa noche, hace 2 años. Estaba durmiendo cuando el teléfono sonó. Una alerta roja apareció en la pantalla. Nuestro sistema global estaba a punto de colapsar. Los datos se corromperían, los contratos se perderían, y la reputación de la empresa se arruinaría en un instante. No pensé mucho. Rápidamente me puse el abrigo y conduje hacia la oficina en la oscuridad de la noche. Me senté frente a las pantallas de la computadora, cansado y agotado. Mis dedos se movían sobre el teclado, arreglando cada error, aplicando parches mientras mi cuerpo casi no tenía energía. Luego, a las 4:12 de la mañana, el sistema se estabilizó. Salvé millones de dólares. Preservé la reputación de la empresa. Al día siguiente, Graham entró en la sala de reuniones, dándole palmaditas en la espalda a los directores, vestido con su traje elegante, y declaró: «Hemos mantenido el sistema estable gracias al liderazgo decisivo». Ni siquiera me miró, ni una palabra de agradecimiento. Mi reacción: silencio. Hice todo lo posible para mantener el sistema en pie, y él se llevó el crédito. Pero no fue ahora, no en este mismo momento, cuando me di cuenta de que había sido utilizado. La verdad es que Graham no entendía mi trabajo. Solo sabía dar órdenes, beneficiarse de los resultados de los demás sin mover un dedo. Este sistema, esta estabilidad, todo esto fueron mis logros, nacidos de noches en vela y mañanas tarde que nadie vio nunca. Todos mis esfuerzos, todas mis luchas, fueron invisibles. Graham simplemente era quien disfrutaba de las recompensas, y yo solo era una herramienta. Silenciosamente soporté todo: el descuido, el ser ignorado en las reuniones, el hecho de que nadie reconociera mis contribuciones. Y en el momento más doloroso, me di cuenta de que, a sus ojos, solo era un peón en este juego, nada más, nada menos. Pero no puedo seguir así. Este sentimiento ser abandonado, ser menospreciado era insoportable, y tal vez es hora de protegerme. No con discusiones ni confrontaciones, sino con silencio. Un silencio con poder, un silencio que podría romper todo lo que han construido. No podía seguir así, en la oscuridad y la invisibilidad de mi propia existencia. No era una rendición. No me arrepiento de los años que he dedicado, pero entendí que si me mantenía en silencio, siempre permanecería olvidado. Entonces, un pensamiento cruzó mi mente. No podía confrontar a Graham luchando directamente. La ira o las discusiones no ayudarían. Mi silencio podría ser una arma más poderosa que cualquier resistencia. Pero, ¿cómo pasar de la quietud a la acción cuando todo a mi alrededor ya estaba establecido en un patrón que no podía cambiar? Necesitaba algo para protegerme, un escudo que nadie pudiera romper. Así que comencé. Una noche tarde, cuando las luces de la empresa ya estaban apagadas, me senté frente a mi computadora, en la oficina silenciosa, con todos ya habiendo ido a casa hace mucho. Reabrí el contrato que había redactado antes, los contratos internacionales de miles de millones de dólares que había ayudado a la empresa a asegurar. Mis ojos comenzaron a fijarse en la pantalla, y mis dedos se movieron suavemente sobre el teclado. No buscaba venganza, buscaba protección. Y entonces, mientras revisaba cada pequeño detalle, pensé en una cláusula que había pasado por alto antes, una cláusula que pocos notarían. Inserté una frase entre los detalles técnicos del contrato,
en medio de las frases secas que nadie consideraría importantes. Era una cláusula que me protegía, que protegía todo lo que había contribuido. Una cláusula que, si se violaba, cancelaría todos esos contratos en 24 horas. Una frase simple, pero increíblemente poderosa. Si mi salario se cambiaba sin mi consentimiento, todos los contratos se derrumbarían. Graham nunca lo sabría. Nunca prestaría atención a una simple frase en una pila de contratos complejos. Pero yo sabía que una vez que esto se activara, todo colapsaría. Todavía recuerdo la sensación cuando terminé ese texto. Era como un escudo invisible, pero más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Todo era una precaución. No necesitaba decir nada, solo necesitaba un día, un momento, y todo cambiaría. Sentí una calma extraña rodeándome. Era preparación, y cuando miré el contrato una vez más, supe que había hecho lo correcto. Pero no siempre las cosas salen según lo planeado. Una semana después, cuando vi a Graham triunfante en su costoso traje, con una copa de champán en la mano y una sonrisa arrogante en su rostro, sentí algo extraño, un cambio en mí que no pude controlar. No era ira, no era insatisfacción. Era una sensación de satisfacción, una paz en mi corazón, aunque sabía que no todo era como parecía. Solo hacía falta un pequeño error, un momento de descuido, y lo que había dado sería reconocido adecuadamente. Había perdido demasiado para convertirme en la persona que soy hoy. Solía ser alguien que nadie conocía, pero ahora ya no tenía que demostrar nada. Lo único que necesitaba era respeto, y eso llegaría en el momento adecuado. Al día siguiente, cuando entré a la oficina, la atmósfera había cambiado. Toda la empresa estaba en un estado de inestabilidad, como olas turbulentas a punto de romper. Sin duda, podía sentir el cambio en cada rincón del edificio. Miradas evitadas, pasos apresurados y susurros interminables resonaban por el pasillo. Todos sentían que algo estaba a punto de suceder, pero nadie podía ponerlo en palabras. Graham mantenía su actitud confiada, caminando entre las reuniones con la sonrisa de un ganador. Pero yo sabía, en el fondo, que estaba preocupado por algo que no podía controlar, algo que había creado, algo que solo yo sabía, y eso era lo que me daba esa extraña sensación de paz. Todo estaba a punto de colapsar, y yo no sería el que tendría que cargar con las consecuencias. Me senté en mi escritorio, observando en silencio todo lo que me rodeaba. La tensión en el aire era más fuerte que nunca. No necesitaba hacer nada. El sistema que había creado, las cláusulas que había insertado en los contratos, ahora estaban haciendo su trabajo. Algo simple que Graham no sabía. Una cláusula que había activado sin querer con solo un trazo de su pluma. Mi teléfono sonó de repente. Una llamada de la oficina en Tokio. Escuché la voz de un gerente, su tono algo preocupado. Javier, estamos enfrentando un problema. Un pago de $620 millones ha sido suspendido sin previo aviso. Los principales socios en Asia han detenido los pagos, citando problemas con la validez del contrato. Me quedé en silencio, escuchando la preocupación en su voz, pero simplemente respondí: lo revisaré y te avisaré. Después de colgar, no mucho después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Singapur. Luego Hong Kong. Una serie de llamadas siguieron llegando. Cada una reportaba que grandes pagos y contratos habían sido suspendidos. Cada llamada, cada informe, hacía que mi mente se volviera más fría. Ahora, todo estaba comenzando. No necesitaba hablar. No necesitaba explicar. Todo lo que tenía que hacer era quedarme quieto, permanecer en silencio. Mi sentimiento no era pánico, sino satisfacción. Todo se estaba desarrollando exactamente como lo había predicho. Me levanté de mi escritorio, caminando en absoluto silencio. A lo largo de mi recorrido, había aprendido a dominar el espacio a mi alrededor, a controlar el silencio. Y mientras caminaba por las salas, vi las miradas de mis compañeros. Nadie dijo nada. Simplemente se quedaron allí, mirándome, como si esperaran un movimiento, una reacción de mi parte. Pero no dije nada.
Simplemente seguí caminando, tranquilo, decidido. Ya no necesitaba hacer nada. Todo iba exactamente como lo planeado. Una mañana, cuando entré en la sala de reuniones, vi a Graham de pie frente a los directores y accionistas, su rostro enrojecido, como si acabara de pasar por un ataque de ira. Trataba de mantenerse calmado, pero estaba claro que no podía. Los informes sobre la suspensión de los contratos llegaban sin cesar, y el mercado reaccionaba negativamente. Toda la empresa estaba en alerta, pero Graham no sabía qué hacer, más que seguir dando órdenes, señalando y gritando. Cuanto más daba órdenes, más mostraba su ansiedad. Mientras tanto, yo solo me quedé allí, observándolo. Ahora todo estaba completamente fuera de control de Graham. Él pensaba que podía mantener el poder amenazando, menospreciando y haciendo caso omiso de todos mis esfuerzos. Pero ahora podía ver claramente que él solo era un títere en el propio drama que había creado. Se convocó una reunión de emergencia. Los directores principales de la empresa estaban presentes, todos con el rostro tenso, con el sudor cayendo como lluvia. La gente ya no miraba a Graham como un líder, sino como un fracasado. Me miraban a mí, pero no me permití mostrar ninguna emoción. En este punto, Graham había perdido todo su poder. Las cláusulas que había insertado en los contratos ahora estaban entrando en efecto. Durante la reunión, uno de los directores principales habló, su voz resonando, llena de una verdad innegable. Este contrato ha sido invalidado. La cláusula de protección se ha activado. No hay forma de corregirlo. Graham estaba atónito, sin entender lo que eso significaba. Pero yo lo sabía. Yo había escrito esa cláusula, y ahora estaba castigando a todos los que se atrevieron a desestimarme. Él la había activado. Y ahora, los contratos de miles de millones de dólares, de los que se sentía tan orgulloso, se desplomarían ante sus ojos. Toda la sala cayó en silencio. Vi el pánico en los ojos de Graham, pero no dije nada. Simplemente me quedé allí en silencio, sabiendo que ya era demasiado tarde. Al día siguiente, cuando entré a la oficina, todo era diferente. La atmósfera en la empresa ya no era la misma. La gente corría de un lado a otro, pero ya no había miradas desconfiadas ni charlas animadas. En su lugar, había un silencio pesado, la confusión de aquellos que no sabían qué hacer a continuación. Los avisos de suspensión de contratos, las llamadas apresuradas de los socios internacionales, habían creado una tormenta inevitable. Graham seguía apareciendo en las reuniones con su falsa confianza, pero en sus ojos vi miedo, confusión que no podía ocultar. Ya no era la figura poderosa que todos alguna vez admiraron. Yo permanecí inmóvil en mi sombra, observando cómo las olas se rompían en su vida, sabiendo que no necesitaba hacer nada. Todo sucedía exactamente como lo había planeado. Había creado las olas silenciosas en los contratos, y ahora estaban derrumbando la empresa que él pensaba que era invencible. Durante esa mañana, recibí una serie de llamadas de los ejecutivos, personas que antes me habían visto como una parte invisible de la empresa. Ahora, ya no se mostraban fríos ni distantes como antes. Un ejecutivo me llamó, su voz algo frenética. «Javier, ¿puedes ayudarnos? Todos los contratos importantes de la empresa están siendo suspendidos. Los socios en Asia, Europa, todos se han retirado. No sabemos qué hacer». Respondí calmado. «Lo revisaré y les aviso». Pero, en realidad, no necesitaba hacer nada. Solo una pequeña cláusula, y todo se había desplomado. El sistema que había creado, las decisiones que había tomado con cuidado, ahora le estaban enseñando a Graham y a todo el equipo directivo una lección valiosa sobre arrogancia y falta de respeto. La siguiente reunión de emergencia tuvo lugar por la tarde. La sala de conferencias estaba impregnada de tensión. Estaban presentes los ejecutivos, el director financiero y los abogados. Toda la empresa estaba en alerta. Entré en la sala de reuniones, pero nadie me prestó atención. Todos los ojos estaban sobre Graham, que trataba de mantener la calma, pero no podía ocultar su ansiedad. Estaba allí,
con las manos temblorosas, sosteniendo su teléfono, dando órdenes sin cesar. «Tenemos que hacer algo de inmediato», gritó. «Llamen a los abogados. Hagan lo que sea necesario para solucionar esto. End of gate». Pero cuando uno de los abogados se levantó y dijo que mi cláusula de protección no era modificable, ni los esfuerzos frenéticos de Graham pudieron salvarlo. Esa declaración fue como un golpe en su cara, una verdad innegable. Todos los intentos de Graham para revertir la situación fueron en vano. Los accionistas y los ejecutivos empezaron a mirarse entre ellos, sus ojos llenos de confusión y desilusión. Yo no dije nada, me mantuve en silencio. No había necesidad de hablar. Ellos ya habían visto la verdad. Y el precio que Graham tendría que pagar no solo era la pérdida de la empresa, sino su propia caída. El director financiero se levantó, golpeó la mesa con fuerza, y su voz profunda y tensa dijo: «Todos estos contratos están cancelados. Ya no podemos recuperarlos». Graham solo podía quedarse allí, con el rostro pálido, sin poder decir una palabra. Comenzó a murmurar, tratando de encontrar una salida a la situación, pero ya era demasiado tarde. Mientras todos los demás comenzaban a discutir y a echarse la culpa, yo me quedé quieto, mirando hacia la ventana, dejando que el caos envolviera la habitación. Poco después, la reunión terminó en silencio. Todos salieron apresuradamente, quedando solo yo y Graham en la sala. Él se quedó allí, con el rostro pálido, con las manos temblorosas mientras tomaba un bolígrafo, tratando desesperadamente de firmar un papel, como si esperara salvar algo. Pero yo sabía que todo había terminado. Esa tarde, recibí una llamada de un viejo inversor. Era uno de los pocos que siempre había creído en mí, incluso cuando la empresa me rechazó. Su voz era cálida pero llena de consuelo. «Javier, tu cláusula de protección ha funcionado. Ahora, todos verán quién fue realmente el que mantuvo esta empresa unida». Sentí una satisfacción en mi interior, pero no dejé que mis emociones se notaran. Sí, había hecho lo correcto. Todos los sacrificios, todas las noches en vela, todo el olvido, ahora habían dado resultados. No necesitaba mostrar ira ni exhibir victoria. Solo necesitaba hacer lo correcto, y la verdad hablaría por sí misma. Finalmente, todo se desmoronó. Graham, que alguna vez creyó ser intocable, quedó expuesto ante los ojos de todos. La empresa que él había construido sobre mentiras y humillaciones ahora se desplomaba, gracias a una simple cláusula que había insertado en un contrato. No fue venganza lo que buscaba, sino justicia. Y lo logré no con palabras, sino con hechos. La ironía era demasiado clara para ignorarla. El hombre que pensó que podía arruinar mi vida con una sola frase, ahora era el que se encontraba arruinado. Mi silencio había hablado más fuerte que cualquier grito de revancha. La lección fue dura, pero justa. Y aquí, al final de este viaje, me doy cuenta de algo. No necesitaba el título de CEO ni la gloria del poder. Lo que realmente quería, y ahora tengo, es el respeto, la dignidad y la certeza de que lo que construí nunca podrá ser destruido por la arrogancia de nadie. Si esta historia te ha tocado, si alguna vez has sentido que la vida te ha dejado sin reconocimiento, pero aún así te has levantado, te invito a darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Porque todos tenemos nuestra propia historia, y a veces la mayor victoria es la que ganamos en silencio. Nadie se levantó para aplaudir su salida. El hombre que había creído que era invencible ahora era un eco distante. Cuando los accionistas se dieron cuenta de que mi trabajo había sido el verdadero pilar de la empresa, su actitud hacia mí cambió. Ya no me veían como un simple engranaje más en la máquina, sino como la fuerza que había mantenido todo en pie. Y así, en lugar de tomar la corona que me ofrecieron, decidí quedarme como asesor principal guiando la empresa desde las sombras, pero sin el peso de la vanidad.